Muy buenas, un año nuevo, estamos con ustedes aquí puntuales a nuestra cita semanal para comentar asuntos de la vida política de la ciudad, siempre con la perspectiva crítica, como no, pero al mismo tiempo constructiva y al mismo tiempo ofreciendo una opinión para posibilitar de alguna forma, que es lo importante, que ustedes construyan la suya a partir de múltiples informaciones. Sé que por esta cadena pasan todos los grupos políticos y todos los grupos políticos dejan mensajes que luego ustedes son capaces de ordenar y de hacer suyo o no, o rechazar, y yo creo que eso es positivo. Hacen falta más debate social en la ciudad, más que los medios de comunicación se prestaran más a abrir sus cámaras y sus platós para que de una forma, digamos, en rueda de prensa o en actos donde pudieran verse las distintas opciones, pudieran, digamos, opinar sobre la vida municipal. Bueno, ha empezado un nuevo año, el calendario no entiende de política y los temas duermen en los últimos días del año y se levantan prácticamente de igual forma. La ciudad, por mucho que lo deseemos, nos deseemos lo mejor, sin embargo comienza el año y comienzan los problemas, comienzan las situaciones y por tanto es necesaria la política. La política es necesaria siempre que se refiere a los problemas de las personas y no se enquiste en la búsqueda del poder, tratando de descalificar el uno al otro. Por tanto, este comienzo de año pues empieza, digamos, prácticamente como lo dejamos, con un tema ahí en la calle ardiendo, que es el tema de las torres en nuestra ciudad, por el que vamos a empezar a conversar con nuestro compañero Miguel Díaz. Muy buenas, Miguel Díaz. Muy buenas, Enrique. Lo primero es interesarme por ti, por tu entrada de año, por esta vida nueva que supone el año nuevo. ¿Es vida nueva, un año nuevo o no? Bueno, es una continuidad, como bien decía, ¿no? Es cambiar el calendario porque los propósitos los tenemos y los compromisos los mantenemos intactos, ¿no? Yo creo que sí nos sirve para renovarlo, para reforzarlo y para, bueno, pues darle un empuje más y por tanto, bueno, pues con más ilusión y creo que todos dentro de Izquierda Unida pues nos tomamos este 2014 pues como un año en el que tenemos que seguir trabajando en una línea de confluir con los ciudadanos, de ir haciendo bloque social para 2015, que sea realmente un año donde sí que pueda haber una renovación, no ya solo de almanaque, sino también en la configuración de los gobiernos locales, y ahí lo que nos interesa es que los ciudadanos pues puedan decidir, no como ocurre en Marbella, y vamos a hablar hoy de un caso muy claro como el de las Torres, y se pueda abrir una nueva etapa en la que los intereses de los ciudadanos estén por encima de los intereses particulares, en el que haya un nuevo gobierno, bueno, pues que deje atrás una época de más de 2 décadas, ¿no? de gobiernos de unas y otras, pero de derecha, ¿no? Sí, públicamente hemos expresado nuestro deseo de que 2015 sea nuestro año, pero qué duda cabe que 2014 está en medio y hay una cita electoral en 2014, que son las elecciones europeas, sí, que se pueden ver bajo un doble prisma. Por un lado, el prisma de la desafección de los ciudadanos hacia la política, y yo diría que también hacia Europa, porque esta es una Europa que no está sirviendo a los intereses de los ciudadanos cuando más falta hacía, que está abandonando de alguna forma y está atendiendo demasiado los dictados de las grandes multinacionales, de lo que se llama la troika, pero por otro lado también es una oportunidad, es decir, de intentar conformar una mayoría parlamentaria en el Parlamento Europeo que de alguna forma resuelva esta situación y busque por todos los medios las maneras porque Europa es necesaria, estamos en un mundo global y las estructuras supranacionales son imprescindibles, nadie duda de la necesidad de Europa, lo que pasa es que tenemos que buscar otra Europa y no la Europa, como siempre hemos dicho, de los mercaderes. Eso por un lado. Por otro lado, es una oportunidad también para los grupos políticos como Izquierda Unida, porque son estas elecciones donde el distrito, digamos, o la circunscripción electoral es única, es toda España, es una circunscripción. Quiere decirse que no se van a perder los votos como se suelen perder o se pueden repartir de una forma injusta, con leyes electorales injustas en las elecciones tanto generales como en las regionales, ¿no? Y es una oportunidad para ver ese 1,5 millones largo de votos de Izquierda Unida, si sirven realmente para hacer avanzar un bloque en Europa que cambie un poco la política actual, ¿verdad? Es una oportunidad para nosotros. Por supuesto, porque estas elecciones europeas, bien en los días la indiferencia, que es lo que hasta ahora ha habido ciudadana, pero tenemos que, y ese también será un trabajo en el que nos vamos a empeñar desde Izquierda Unida, hacer ver a los ciudadanos que precisamente importa mucho qué configuración haya en Europa, porque de ello va a depender pues gran parte de las políticas. Al final son políticas muy influyentes, sobre todo en lo económico, donde está la soberanía
pues en cuanto a temas monetarios, etcétera, viene de Europa. Por tanto, no podemos quedar ajenos porque entonces estamos entregándonos completamente sin siquiera pelear ante los mercaderes a los que aludían, ¿no? Por lo tanto, hay que tomarse con importancia porque sí que influye, lo hemos visto en toda esa situación de la gestión de la crisis y lo que es la transformación en negativo que se está produciendo pues de todas las estructuras sociales, económicas, etcétera, con nuestro gobierno europeo pues basado en los intereses financieros y en unos déficit democrático enorme, donde toman decisiones personas que no han sido elegidas por los ciudadanos. En definitiva, hay que transformar la política europea y las propias instituciones europeas, y eso tiene que ser mediante un cambio ahora en la configuración de la Cámara Europea. Para eso hay que participar pues mediante las elecciones, y haremos, ¿no? Yo creo que en Marbella además tiene otra connotación, y es que hay también residentes de muchos países europeos, y esto todavía nos da un potencial añadido a estas elecciones en cuanto al atractivo que debe ser para que no sea una elección donde sumemos y participemos y nos impliquemos y debatamos, como decías antes al principio de esta intervención, todo, incluso aquí todas las nacionalidades que conforman nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, nosotros siempre mantenemos la idea de que la rebeldía y la indignación, que entendemos perfectamente lógica de la ciudadanía, se tiene que transformar en acciones, se tiene que transformar en voluntad política, en voluntad de acción, y eso es uno de los hitos importantes, es las elecciones, ¿no? Por lo tanto, no votar es mucho peor, y la democracia se defiende practicándola y votando, y por tanto el quedarse atrás es como una ventaja que le damos al enemigo. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poco del tema local, ¿no? El tema local está presidido por esta situación que se ha creado, una especie de tormenta, ¿no? Que yo digo que nos ha extrañado un poco la dimensión que ha tomado, porque la cosa va ya por lo internacional, es decir, la noticia de que en Marbella se van a hacer torres, rascacielos, etcétera, ha traspasado la frontera ya los locales, por supuesto nacionales, internacionales, ha llegado al mundo de la farándula, opina todo el mundo, no sin mucho conocimiento, digo yo, pero desde luego es cierto que está ahí. Nosotros nos ha de alguna sorprendido un poco la dimensión mediática que ha tenido esto, ¿no? Sí, bueno, puede sorprender en principio, porque como se intentaba plantear del equipo de gobierno como algo liviano, que no tenía más trascendencia, pero después, si vemos, tiene la dimensión real que tiene Marbella como ciudad, es decir, tiene una dimensión porque que tiene parte de la farándula, tiene parte internacional, tiene una parte mediática que sabemos que es muy atractiva, y por tanto, cuando salta un tema en el que lo que se toca, y ahí es donde sí que nos da la razón, es el modelo de ciudad de Marbella, es decir, es transformar la Marbella que precisamente ha conseguido, para lo bueno y para lo malo, romper fronteras, es cuando todas esas personas y esas repercusiones que tiene pues se pronuncian, y en este caso hay que decir que ha sido rotundo el no a cambiar un modelo de ciudad pues parecido más a lo que es los países del Golfo o Benidorm o estos lugares de rascacielos, rompiendo con nuestra estética y nuestra composición de ciudad. Por tanto, ahí eso es también... Nosotros nos alegramos mucho de que haya habido esta agitación, esta preocupación, esta movilización, aunque sea en forma mediática, aunque sea en forma virtual, también a través de las redes. El caso es que por fin se habla un poco de Marbella en clave de urbanismo y en clave de modelo, para decir que no queremos repetir aventuras del pasado y cosas emblemáticas como nos prometieron en el pasado y que después hemos visto dónde han llegado, ¿no? Yo creo que lo emblemático ya es la ciudad de Marbella, que no tiene que incorporar nuevos elementos para darle singularidad a su forma de vida, a su estatus, a su situación. Creemos nosotros que tenemos una ciudad muy importante donde tiene cabida la armonía entre el clima y la convivencia y la ciudadanía, y lo que hay que hacer es preservarlo y cuidarlo y prevenirlo de una transformación peligrosa. Y creemos nosotros que justamente esto es lo que representaba el intento de modificar la norma urbanística para permitir que nada menos que en 5 zonas distintas de todo el término se pudieran instalar cuantas torres cupieran, porque no hay, a pesar de que han dicho otras cosas, lo que han aprobado en solitario el Partido Popular hubiera permitido en el futuro a alguien que hubiera presentado un proyecto construir en todos los 5 ámbitos y en los parámetros que establecidos. Por lo tanto, quiere decirse que hubiera supuesto un inicio de un cambio de modelo urbanístico, y ante eso ha reaccionado la ciudadanía con una mezcla de intuición, de olfato, de decir ahí hay algo malo, esto no lo queremos, detrás de esto viene un modelo que es muy distinto al actual, y desde luego con mucha sabiduría creo yo que ha actuado la ciudadanía.
sin que haya habido mucha política por medio, porque yo creo que nosotros sí es verdad que al principio fuimos los primeros en denunciar que esta situación era muy grave, pero después fuimos un poco sobrepasados por la ciudadanía, cosa que nos alegra y nos satisface, porque eso es lo que vamos nosotros buscando, encontrar a la ciudadanía. Por supuesto, yo le hemos dicho que esto ha conseguido activar a la ciudadanía en muchas asociaciones, colectivos y también personas a título individual, a través de las redes, en definitiva, pues todos los ciudadanos han saltado el tema de lo institucional, a veces pues tantos temas que se tratan en los plenos, en la esfera de representación, pero luego llega eso realmente la ciudadanía a conectar, a poder opinar, a poder pronunciarse. En este caso sí, estaba en la calle, lo podíamos ver y así se ha conseguido, gracias a que la ciudadanía ha hecho un bloque, hemos conseguido todo, como ciudadanos, como grupos políticos, como organizaciones, que la alcaldesa dé marcha atrás en algo que tenía muy claro y muy atado, tan claro y tan atado como que había puesto al equipo de urbanismo a trabajar para hacer ese complejo expediente que significa pues modificar, como dice, 5 zonas, cambiando el propio plan general que hace 3 años ahora que aprobó el propio Partido Popular. Por tanto, sí que tenía una voluntad clara, tenía un compromiso con unos particulares, porque esto no es más que el desarrollo de una petición a la carta de particulares que quieren hacer las torres. No se le ocurre de buena mañana al Partido Popular, sino que obedece a que el Partido Popular se pone a trabajar para los intereses de unos promotores. Los ciudadanos se posicionan en contra con bastante organización, con fuerza, y la alcaldesa pues tiene que cambiar su opinión, tiene que dar marcha atrás en esa propuesta. Por tanto, victoria de la ciudadanía, victoria de la democracia en este caso, ¿no? Y lo hace la alcaldesa, y esto es lo lamentable, sí, no porque mande obedeciendo, ¿no? Como esa máxima de Izquierda Unida, pues sí queremos hacer, y como que es democracia participativa, sino lo hace por la debilidad, la fragilidad, la soledad en la que se encuentra, pues, y esta es la valoración política, ¿no? A un año de unas elecciones donde sabe que la mayoría no está garantizada, no tiene tampoco pues la capacidad ahora de aguantar esta contestación, que ya viene sumada a la subida de impuestos, sí, que ya es otra fractura importante que hubo también en este año con la sentencia del caso Malaya, en el que la alcaldesa era la única satisfecha en su momento. No, pero me parece que esa soledad se viene repitiendo en el Partido Popular en todos los ámbitos, claro, de España, del Estado, porque yo me estoy pensando, cuando hablas de este tema, de la soledad, y quizá también en el tema de la ley del aborto, donde no tiene más apoyo que el nacional, el catolicismo español, o digamos los más extremas, las posturas más extremas a nivel europeo, como Le Pen, ¿no? Y más allá ni eso, porque tienen hasta disenso interno, es decir, el presidente incluso de Castilla-La Mancha, el presidente de Extremadura, el presidente de Galicia y la vicepresidenta del Congreso. Por eso pedía la disciplina de que se pudiese flexibilizar la disciplina de voto y que se votara en conciencia, ¿no? Quizá también en Marbella se podría pedir... Pues posiblemente también exista dentro del equipo aquí del Partido Popular. Lo que pasa es que... no sean pro-torres, ¿no? Sí, que no sean pro-torres, ¿no? Bueno, estoy pensando que esto se puede multiplicar, porque también está el tema del enorme fracaso de la Abadía, donde ella está absolutamente sola y la gente sabe exactamente que nos han tomado el pelo y que siguen tomándonos el pelo, y ella defendiendo ahí lo indefendible, un jeque que no aparece. Y bueno, hablamos del año pasado. El año pasado nos acostamos diciendo que el jeque nos ha tomado el pelo. Este inicio de año sabemos que tampoco ha cumplido. Yo creo que se le va a sumar también el tema de la estación de autobuses de San Pedro de Alcántara, donde está sola defendiendo una localización frente a un colegio público que no es el espacio más adecuado. Y ellos hablan del tripartito, pero no es real. Esto no es cierto. El tripartito lo están construyendo ellos sobre la base de un tipo de política tan equivocada y tan alejada de la ciudadanía, que es fácil relativamente coincidir los diferentes en la oposición, digamos, en el desacuerdo por su forma torpe de gobernar. De verdad que aclarar eso, la soledad se la están ganando a pulso, y tan soledad que yo creo que se avecina unas elecciones donde realmente los cambios en política suceden siempre en la democracia y en las elecciones, que yo creo que estamos ante el inicio del fin de la mayoría absoluta del Partido Popular. Sí, desde luego ha sido un fracaso, como dicen, los grandes proyectos para Marbella, y estábamos hablando del puerto, ¿no? Podríamos decir, ese sería por abajo, ¿no? Si el de las Torres el fracaso por las alturas, pues aquí en este caso, que hay que ir a la Draga, por abajo, pues también ha fracasado la alcaldesa, que al final se va a consolidar como que no va más allá de la acera, los metros cúbicos que hablaba de asfalto que se habían puesto en las calzadas, el acerado y los parcheos de barrios, con lo que se quiere tapar que los grandes proyectos, realmente los proyectos que tienen que sacar a esta ciudad pues y darle un impulso, aunque en este caso sea en una dirección incorrecta como el de las Torres, pero porque no se ha sabido buscar otros proyectos que sí podrían tener el consenso. En el segmento del lujo que se hablan que trae esas torres,
hay mucha cabida y Izquierda Unida va a estar a favor de que potenciemos precisamente uno de los segmentos pues que más hemos visto que resisten a cualquier crisis, porque hay una clase que esa no se tambalea nunca y es el segmento del lujo. Pues vamos a hacerlo, pero respetando el territorio, generando empleo a través de ese tipo de cuestiones, no algo como las torres que no va a generar de por sí empleo, sino más bien sería otro servicio hostelero, restauración, etcétera, ligado al lujo en este caso. Se puede avanzar mucho en proyectos como incluso el de la universidad, que se hacía una universidad privada, pero al final es un aliciente para el municipio. Pues también aquí se ha empantanado este proyecto, que ya tenía que estar desde septiembre de 2013, según lo acordado en el convenio que firmó el ayuntamiento con la empresa extranjera que iba a promover estos estudios. Tenía que estar ya el curso en marcha y todavía no está la instalación, es decir, el puerto, en definitiva, ni universidad. Que a la alcaldesa no le sale ningún proyecto. Ni la piscina de Miraflores. Ni la piscina de Miraflores. Que la anunciaba ya antes de ganar las elecciones como y que va a quedar, como has dicho, como la alcaldesa del parcheo y de cuatro del cosas. Palustre y del Bordillo. El Palustre. Y bueno, y la verdad es que debíamos aclarar un poco, porque estos días han corrido noticias sobre que al mismo tiempo que ella parecía ofrecer la imagen de que daba marcha atrás, se sabía que se había publicado la aprobación inicial y tanto en un medio de comunicación local o provincial de gran tirada, digamos, como en el boletín oficial de la provincia, ¿no? Y eso parecía contradictorio con las manifestaciones de la alcaldesa de que se iba a dar marcha atrás. Y nosotros dijimos siempre que no nos fiábamos de esto, que la única forma de dar marcha atrás es otro pleno que se desdiga o que anule el acuerdo anterior, ¿no? Pero conviene que lo aclaremos, porque hay mucha gente que no sabe, bueno, que está atónita, decir, bueno, ¿quién dice la verdad aquí? Bueno, tú sabes que es obligatorio, una vez que se toma el acuerdo en el pleno, de poner en marcha el mecanismo legalmente establecido, que es la publicación de ese acuerdo en forma de edicto en un periódico y al mismo tiempo enviarlo al boletín oficial de la provincia para abrir un periodo de alegaciones. Bueno, eso no hay más remedio que hacerlo, y eso es lo que se ha hecho desde el ayuntamiento por obligación, digamos, por obligación. Pero eso es independiente de la adopción de un acuerdo que se tiene que tomar, o que se va a tomar, estos días, en el sentido que nosotros venimos diciendo, y es anular el acuerdo anterior. Anular el acuerdo anterior, y entonces, aunque se haya puesto en marcha el mecanismo previsto de divulgación y de difusión y tal, queda sin efecto una vez que se anule por un pleno. Pero para esto hace falta voluntad política, ni más ni menos. Que las palabras de boquilla y que se dicen en voz baja, pues que suenen alta y clara en el acta de un pleno, que diga que el pleno del Ayuntamiento de Marbella, por mayoría absoluta o por la unanimidad de sus miembros, pues adoptó el acuerdo de anular el acuerdo anterior. Entonces no lo creeremos. Mientras tanto, hay que mantener las dudas. Eso es, porque tiene que ser precisamente el mismo órgano que lo prueba, el mismo órgano que lo deja sin efecto. Si no, podemos dar la situación de que sea pues una parada preventiva ahora mismo, porque vea que la coyuntura no está y no puede el PP ni la alcaldesa, mucho menos, pues plantar cara defendiendo a los suyos, que son esos promotores que tienen esos intereses, frente al bloque de la ciudadanía que es crítico y está en contra, pero si tuviesen una coyuntura favorable en más adelante, podían retomar desde donde han dejado, lo que sería un punto y seguido a las torres, y lo que estamos pidiendo con ese acuerdo pleno es un punto y final a las torres. Y además decir no solamente que no queremos ese acuerdo y que se deje sin efecto, sino que decir que es que eso es malo para Marbella, y por eso no se quiere, no porque sea un capricho, es malo para Marbella y además innecesario para Marbella, porque además los ciudadanos ven, bueno, cómo se puede poner a trabajar esa maquinaria de urbanismo en favor de esos intereses particulares, en este caso y en otros 43 casos que llevamos en estos años de gestión del Plan General, con otras cuestiones que no han tenido esta repercusión, que son a lo mejor cuestiones que no tienen ese envergadura, pero que también son importantes para modificaciones puntuales que se hacen en favor de los promotores, y sin embargo pues seguimos teniendo esas 20.000 viviendas vacías, seguimos teniendo VPO que se han hecho sin habitar porque no se pueden, a través del modelo de gestión que ha tenido el Partido Popular, conseguir los ciudadanos que sí que necesitan casas, los créditos suficientes para poder llegar a las casas. Por tanto, tenemos miles de personas sin vivienda y miles de viviendas vacías, y estamos hablando de hacer torres, estamos en un desenfoque total, y por tanto eso hay que dejarlo claro. Denunciamos también al mismo tiempo que utilizan el lenguaje para ampararse, como subterfugio, ¿no? Porque de aquí de lo que estamos hablando de negocio. Sin embargo, hablan de que sea emblemático, que sea un modelo sostenible, que no sé qué. Hablen ustedes de que con eso lo que pretendía es un gran negocio, y que son intereses muy particulares, y que en ningún momento los intereses generales aparecen por ningún lado, ¿no?
Y yo creo que todas estas cosas son las que hay que hablar claro, los políticos a veces no lo hablan. Más que aparezcan siquiera es que no hay los equipamientos y la infraestructura de acceso que requiere ese tipo de construcciones y después las atracciones que harían, supuestamente, que después hay que ver, supongo que habrá mercado para ello, al menos así lo dicen, pero sí, no habría que ir antes a dotar todas esas zonas, que son zonas que hay que recordar, que ahora mismo, bueno, pues tanto lo del Realejo como lo de Río Verde, bueno, pues tienen muchas carencias de acceso, zonas donde hay urbanizaciones fantasmas al lado de estas torres, fantasmas digo porque no vive nadie en casas vacías, que en su momento se hicieron con el boom y quieren poner estas torres, por tanto, en definitiva, que más del viejo modelo, ¿no? Sí, Más del antiguo y que modelo. Marbella no necesita de este tipo de iniciativas, así, que ellos llaman emblemáticas, no necesita para afianzar su modelo, su situación económica, porque tenemos valores indiscutibles y singulares, y por tanto lo que hay que hacer es cuidarlo. Eso es lo que hay que hacer, cuidar más a Marbella y no tanto incorporar elementos nuevos traídos del extranjero, ¿no? Que no se le ocurre una década antes, porque entonces creo que esto se hubiesen hecho las torres en Marbella seguro, ¿no? Con la coyuntura, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos que hablar también un poco de, bueno, hemos comentado antes brevemente lo de la estación de autobuses de San Pedro de Alcántara, que también concita bastante unanimidad en torno a todos los grupos de oposición, en torno a las pocas luces que tiene el Partido Popular cuando se trata de lo público, ¿no? Es decir, cuando se trata de lo público no se le ocurre otra cosa más que herir, porque colocar un punto tan álgido como siempre es una estación de autobuses, no ya desde el punto de vista solo del ruido, de las molestias, del tráfico, sino también un poco de todo lo que conlleva la estación de autobuses, una estación de autobuses, y todos sabemos a qué nos referimos, ponerlo justo delante de la puerta de un colegio público, ¿no? No se le ocurre ponerlo eso delante de la puerta de un centro privado importante, sí, sino de un centro público. Y creo que ha habido una reacción popular importante, a la que Izquierda Unida se ha inmediatamente, bueno, desde el principio estuvimos en desacuerdo con esta idea, y que también le va a dar dolor de cabeza al Partido Popular hasta el punto de que le exigimos una rectificación, porque suelo hay. Lo tienen que buscar ellos, que son los que están gobernando, y por tanto lo que hay que hacer es ponerse en lugar de la piel de los ciudadanos, que es lo que aquí a veces se olvida, que toda la democracia está en función de servir a los ciudadanos y no de subirse en el carro del poder para después olvidar a los ciudadanos. Hoy me decía una persona que ha intentado sistemáticamente hablar con uno de los distritos para aportar algo, para aportar alguna idea, alguna solución o unas quejas, que le ha sido imposible materialmente hablar con las dependencias del Ayuntamiento en Nueva Andalucía, donde quería participar. Le ha sido imposible porque no le han cogido el teléfono durante 2 horas seguidas. Cuando al fin, después de 2 horas se la han cogido, nadie ha sabido atenderle en su demanda. Quiere decir que el fracaso está ahí, ¿no? Es decir, han construido una torre, un modelo de papel ficticio, pero realmente no tiene sustancia por dentro, ¿no? Cuando la gente necesita algo, no lo encuentra nunca. Y cuando la gente necesita servicios, se encuentra con que o bien te han privatizado o bien o que te han puesto delante una estación de autobuses cuando lo necesitamos son jardines, deportes, centros lo de la estación asistenciales. Es un doble error mínimo, ¿no? El doble error, como bien decía, de la participación, que vuelve a obviarse, cuando hay que decir que precisamente allí, en su momento, cuando se desarrolla ese colegio, en tiempo de la comisión gestora, el Colegio Teresa de León de San Pedro, precisamente se hace gracias a la participación que se pudo hacer con los promotores propietarios de los terrenos, con el Consejo Escolar Municipal, en el que, bueno, también tuviste un papel en esa época activo, ¿no? En la elaboración, en la búsqueda de terrenos, la comunidad educativa implicada, y se puede llegar a ese acuerdo a través de un diálogo en el urbanismo, que es posible. Es que el urbanismo tiene que ser bueno, tiene que estar al servicio de las personas y debe ser una herramienta de política social, de integración y de educación en este caso. Se hizo ese colegio pues con una política de participación y de consenso. Ahora se quiere poner una estación allí y no se cuenta para empezar, con la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio Teresa de León, con el propio centro educativo, que es el referente de aquella zona, y se le va a poner una estación que es algo que, bueno, pues que genera ruido, que genera flujos de vehículos cuando hay menores, ya de por sí, todas las áreas escolares son áreas sensibles en cuanto a tráfico, bueno, pues hay después vehículos pesados, humo, etcétera. Por tanto, esto no tiene sentido, pero ni siquiera se ha abierto la participación. Y luego viene el segundo problema, y es que qué tipo de estación se quiere poner en San Pedro. San Pedro tiene unos déficits en muchos aspectos, uno de ellos en el de transporte. Lleva soportando años, desde todos los retrasos del soterramiento, sin estación, con una parada de autobús y una expendedora de tickets y una cuestión totalmente de verbena de por ahí, de algún pueblo perdido, ¿no?
en cuanto a la fórmula que se está prestando a este servicio de transporte público en San Pedro, que es, y tenemos que recordarlo, el principal núcleo alejado de lo que es la centralidad administrativa y de comercial, incluso de Marbella. Bueno, pues no tienen ese transporte público y necesita una buena estación en condiciones bien puestas. También tiene San Pedro aspiraciones turísticas y que los turistas puedan llegar allí en autobús, y lo que dan es una estación que tiene pues prácticamente un pisito allí, ¿no? Al lado de un colegio, en el que dicen no se van a concentrar más de 2 autobuses a la vez, no va a haber mucho tráfico. Bueno, es que esto no es lo que necesita San Pedro, necesita una estación de autobuses, que pueda tener autobuses discrecionales, de compañías que quieran hacer viajes por turismo, que pueda tener el autobús, por supuesto, urbano que aspiramos a tener, el interurbano, autobuses de toda índole y en un emplazamiento adecuado, y bueno, con las capacidades que hay que hacer, los estudios, etcétera. Y esto no es lo que se está haciendo aquí. Lo que se quiere hacer, vamos a hacer algo en San Pedro ante un déficit que hay. Parcheo otra vez, parcheo. Parcheo otra vez antes de las elecciones. Es la legislatura del parcheo, ¿no? Del parcheo. Yo lo considero como una torpeza política, ¿no? Del Partido Popular. No ha sabido gestionar bien los asuntos públicos de esta ciudad y se está demostrando en todos los temas, Hemos antes mencionado también el tema de los distritos. Los distritos ha sido un nacimiento con forceps, es decir, a la fuerza había que crear los distritos, ¿eh? Una vez que se decide que Marbella sea gran ciudad, administrativamente, pues hay que crear los distritos, pero los distritos a su vez no se sabe con qué hacerlo corresponder, terminan repartiendo a trozos la ciudad y haciendo 9 distritos donde no hay ninguna identidad, ninguna referencia de ningún tipo, y es como la tortilla de patatas sin huevos, ¿no? No los dotan de dinero, y una vez creados, lo que hacen, eso sí, es ocuparlos con puestos de confianza, con el presidente, con el director, con el coordinador, con un número de vocales en mayoría suficiente como para dominar la situación, y en definitiva han creado una plataforma, otra vez publicitaria, de sus acciones, pero no responde a la idea de generatriz que tú vienes comentando de participación, ¿no? Sí. Es el único modelo que puede salvar la democracia, la participación, porque la gestión, estamos viendo, comprobando día a día el fracaso de los malos gestores que no servirían para llevar una empresa privada y sin embargo están gestionando empresas públicas, ¿no? Sí, sí. Y lo único que podría salvar, como digo, este modelo democrático es que realmente se creyera en la participación, sinceramente, y que la participación tuviera sus etapas donde al principio más tímidamente, balbuceo, pero fuera afianzándose sobre la base de tanteo y error, y al mismo tiempo de crecimiento y de afianzamiento y de ver que lo que la gente opina funciona y que llega a los plenos y llega a los órganos de decisión institucionales. Y eso no es así porque no interesa a la ciudadanía solo para votar. Sí, hasta ahora los distritos, además, como he dicho, lo principal que hemos visto es que ha habido nuevos cargos de confianza que se han contratado para las distintas tareas de dirección, bueno, de coordinación, etcétera. Por tanto, más cargos de confianza, pero no más participación. De hecho, es curioso, bueno, hay que resaltar que no se están promocionando siquiera la existencia de estos distritos. Sabemos que desde el equipo de gobierno y la alcaldesa pues pueden tener 4, 5, 6 actos informativos diarios de inauguraciones, de fotos, ruedas de prensa, pero cuando se celebran los distritos esto no es algo que sea publicitado, que se le dé ni la convocatoria previa, lo hemos visto. O sea, en esta semana ha habido una de esas reuniones cada 2 meses y no ha habido esa publicidad previa, si se quiere realmente abrir a que los ciudadanos, que a pesar de, como dice, es un sistema instrumentalizado, pero pueden asistir, son reuniones públicas y podrían ir los ciudadanos, incluso pueden pedir la palabra y poder hablar al final de la reunión de alguna forma, pero para esto hay que fomentarlo, hay que impulsarlo, y lo que está interesando con los distritos, una vez conseguido el objeto, que es poder cumplir pues con esas disposiciones legales, que es como la rémora de poder tener más cargos de confianza, de poder tener concejales que no han sido elegidos por los ciudadanos actuando como concejales o delegados o directores técnicos en el ayuntamiento, de poder tener más opacidad en la toma de decisiones y menos democracia porque el pleno se ha vaciado de contenido en favor de la Junta de Gobierno, y para eso, bueno, pues el peaje que hay que convocar unas reuniones, pero que se están intentando pasar inadvertidas, sí, disimuladas, y que la gente pues ni siquiera sepa que hay esa junta de distrito. Vaya a ser que se le ocurra ir y vaya a ser que se le ocurra opinar y participar y bueno, ir transformando, ¿no? Por tanto, nosotros quizá, bueno, hemos visto lo que estamos haciendo cada vez que hay reunión, intentando pues fomentar esta participación, darlo a conocer, y tenemos que hablar de los distritos para que se sepa que existen y que hay que ahora, aunque no nos gustan y no es el modelo adecuado, pero sí que hay que utilizarlo, participar para intentar cambiarlo desde dentro y transformarlo, ¿no? Sí, y voy a insistir en nuestra idea, que el mayor peligro para la democracia es la apatía, es que los ciudadanos no confíen, no participen, no actúen desde dentro, no se sientan
el elemento fundamental de la política local y advertir de ese peligro y trabajar en sentido contrario. Y en ese sentido también queríamos comentar brevemente que en este mes de enero, un mes tradicionalmente presidido por eso de las rebajas y el papel muy protagonista de las grandes superficies, Izquierda Unida va a llevar a cabo una campaña de información acerca de las diferencias entre el modelo de grandes superficies y el modelo de pequeño comercio, con las diferencias fundamentales de empleo. El empleo pequeño está residenciado fundamentalmente en la pequeña y mediana empresa en España y en Andalucía y en nuestra ciudad, en Marbella, y vamos a hacer esa campaña para dar a conocer un poco y poner un impuesto a las grandes superficies. Creemos nosotros que si ellos manejan, recaudan el 80% de todo el dinero que se mueve alrededor del comercio, sobre todo el comercio de manufacturas y de alimentación, etcétera, etcétera, ellos deben también de contribuir al erario público con una mayor cuota en forma de tributos, de impuestos, porque en definitiva eso es lo justo. Reciben más dinero, acaparan más dinero, se benefician más y por tanto tienen que contribuir más también. Efectivamente, esa campaña que se viene a realizar a nivel andaluz, porque lo que se busca es que desde el gobierno andaluz se pueda poner en marcha este impuesto, que ya existe en otras comunidades autónomas, por tanto, lo que se trata es de un impuesto finalista, es decir, van a pagar las grandes superficies, las que tengan la catalogación de grandes superficies, y finalista es porque va a ir a parar directamente a políticas en favor del pequeño y mediano comercio. Es una manera de hacer un poco de justicia y de que de todo lo que gana el grande, pues pueda algo revertir en compensar esa competencia desleal tan difícil de combatir por las cuestiones, y más en esta coyuntura económica aún más todavía, para los pequeños comerciantes, que son los que al fin y al cabo son los que emplean más, y con más estabilidad y con más incluso derechos que las grandes superficies. Por tanto, es una campaña importante, ¿no? En condiciones desiguales, porque no pueden competir con los grandes, ¿no? Bien entendido que por pequeño o gran superficie no entendemos aquellas tiendas que están instaladas dentro de las grandes superficies. Estas tiendas estarían fuera de ese impuesto. El impuesto sería a las propiedades, a las grandes superficies realmente, y no a los comercios dentro que existen y que están en forma de alquiler, la inmensa mayoría, ¿no? Bueno, esa campaña esperemos que dé fruto, esperemos también, el fruto es la conciencia ciudadana, que la conciencia ciudadana opere, es la haga suya y que apoye esta iniciativa del Gobierno andaluz, que nos parece justa, que es exactamente de lo que siempre decimos, es que hay que buscar el dinero donde está, los que más tienen que contribuir más en favor de los más pequeños. Bueno, Miguel, pues así comienza este año, un año cargadito que esperemos que nos va a traer de todo tipo de actos y de eventos, entre ellos, como he dicho antes, estas elecciones europeas, pero también para nosotros en la antesala del siguiente, en el que habrá seguramente muchos cambios en nuestra ciudad. Muy bien. Esperemos seguir aquí, al pie del cañón, contando siempre con la ciudadanía, sin la cual nosotros no tendríamos sentido ninguno. Por tanto, ustedes tienen la palabra y la opinión, y encantado con que ustedes nos puedan seguir periódicamente. Muchas gracias y hasta pronto.